Hace 26 años y 4 meses que los caminos del mallorquín Tomeu el Amo y Salvador Dalí se cruzaron en un anticuario de Gerona. Allí compró por 25.000 pesetas este nacimiento intrauterino. Intuyó que podía ser del pintor surrealista. Entre los 307 argumentos que he recogido para atribuir esta obra o relacionar esta obra con Salvador Dalí, pues le diré simplemente uno, que dijo el mismo Dalí. De muy joven compuse una obra sobre los ángeles. Y esta es la única de juventud sobre el tema. Un óleo en tela reutilizada al menos 3 veces. Está firmada y dedicada, pero ha hecho falta un exhaustivo análisis porque el artista escribía con diferentes caligrafías. Las faltas de ortografía frecuentes en él han dado la pista definitiva. Es añadido que, insisto, a luz natural se ve exactamente una B. Con lo cual, no solo se ha utilizado una tinta distinta, sino que se ha querido corregir para que no se note que había una falta de ortografía. Los expertos la consideran obra histórica porque en ella aparece la idea de su hermano muerto, hecho que le marcó para siempre y porque la pintó en 1921, según revelan los pigmentos, y no en 1896 como dice la dedicatoria. Esta que vemos hoy en el Círculo de Bellas Artes es una réplica y se niegan a desvelar dónde está el original. L'investigation autour de ce tableau a été un long travail, mais aussi un travail d'équipe. Le chercheur, Tomeu, est à la fois un scientifique et un artiste, ce qui lui a permis de regarder aux bons endroits. Le docteur Sandalinas a permis de lever le doute sur la datation du tableau comme étant bien du XXe siècle et non du XIXe. Et enfin, l'expert en graphologie José Pedro Wenzal, qui travaille pour Interpol, a permis d'identifier le texte et la signature comme étant de Dalí jeune. La toile est historique parce que c'est la première fois que Salvador Dalí va représenter picturalement le problème de sa vie. L'omniprésence du souvenir du premier Salvador, son frère mort. En cela, ce tableau pourrait être considéré comme la première œuvre surréaliste de Salvador Dalí. Mais pour moi, elle représente plus parce qu'on y voit les prémices de sa future méthode paranoïaque critique. Maintenant, je vais passer la parole à Tomeu. Prefiero usar el micro. Buenos días. Un día me dijo Robert Deschamps, me dijo, Tomeu, estudiar a Dalí es como hacer un maratón anual, un triatlón mensual o un footing diario. Yo dije, bueno, pues entonces lo que he hecho con esta obra, previo pago de 150 euros, debe haber sido un supermaratón o una especie de Ironman, porque hemos estado corriendo 26 años y 4 meses, partiendo de un almacén de cosas viejas en Gerona hasta llegar al Círculo de Bellas Artes en Madrid. Empezamos navegando en solitario con el viento de proa, pero así como fueron transcurriendo los años, en el camino me encontré, hicimos un gran equipo con 5 participantes, que hoy estamos aquí ante ustedes, y vamos los 5 a llegar a la meta hoy en el Círculo de Bellas Artes. Por lo tanto, vamos a resumirles esta historia, cada uno desde su punto de vista. Primero va a hablar Carmen Sandalinas, con todos los aspectos técnicos de la obra. Después, Josep Wenzal. Después, un servidor que les voy a guiar, si me lo permiten, no para mirar, sino para ver lo que se esconde detrás de esta inocente representación angélica. Y después el señor Nicolás Deschamps, experto, como han dicho, en Salvador Dalí, va a terminar su exposición. Bueno, he dicho que éramos 5 y quizá ustedes hayan contado solamente 4. Resulta que el 5º participante hoy no ha podido venir físicamente
no está entre nosotros. Se trata de Robert Deschamps, que durante los últimos 2 años ha participado y ha corrido este maratón con nosotros. Hoy no puede estar aquí físicamente, pero lo está de la mano de su hijo, Nicolas Deschamps. Desde aquí, un cariñoso y afectuoso homenaje a Robert Deschamps, que fue la primera persona especialista en Salvador Dalí que se tomó con interés el estudio de esta obra. Y justamente cuando nos llegaban los resultados de los últimos análisis en febrero de este año, nos dejó. Pero ya les digo, hoy llega con nosotros, de la mano de su hijo, para presentar esta obra. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor iniciar esta presentación. Yo hablaré un poco del estudio técnico de la obra y de la datación de pigmentos, básicamente. En primer lugar, quiero exponer que mi participación en esta investigación se remonta al año 89-90, en que realicé la restauración de la obra y empecé el estudio. Posteriormente, del 2004 al 2013, se realizó el estudio técnico, en el que básicamente explicaré los resultados de las fotografías con película infrarroja, el examen con rayos X y la identificación y datación de los pigmentos. Y finalmente, daré la aportación de la identificación temática de la obra que se realizó en el 2012. La ficha técnica de la obra, aquí la tenemos presentada. Se trata de una pintura al óleo sobre tela de unas dimensiones de 100 por 70 centímetros y presenta una dedicatoria en el ángulo inferior derecho con la firma Dalí. Esta dedicatoria está realizada a plumilla sobre la pintura al óleo. La primera descripción que hicimos de la obra es lo que estamos viendo, un músico tocando el arpa, suspendido en el cielo sobre el mar y unas montañas o un volcán, que parece un volcán, rodeado de 6 ángeles músicos entre nubes. Esta sería la primera observación inicial de la obra. Aquí vemos un detalle de la firma con la dedicatoria. Encontramos, como decía, esta dedicatoria en catalán, escrita a plumilla, sobre la pintura al óleo, en la que dice en catalán sería «Al meu benvolgut professor en el dia del seu natalici, 27 de septiembre del 96, Dalí». Por el reverso de la obra es interesante observar que presenta además un boceto o un dibujo realizado a pincel en tonos azules. Podemos decir que se observan ya durante el proceso de restauración, se observaron 3 capas pictóricas superpuestas. Eso significa que la tela ha sido aprovechada por lo menos en 3 ocasiones. Este examen inicial lo pudimos confirmar en el 2004 ya, cuando se realizaron las radiografías, en la que podemos ver perfectamente que hay una acumulación de diferentes composiciones debido al contraste de los materiales más pesados y, bueno, se pueden apreciar diferentes composiciones superpuestas. Tengo que decir que en la primera obra del artista encontramos obras con este grueso de pincelada, con este tipo de colorido, estos colores, y la utilización de este recurso técnico de la pincelada, definiendo las figuras y también el carbón, perfilando las imágenes. Por último, hablaremos de la datación de pigmentos. Los pigmentos identificados han sido 4. El amarillo Hansa 1 es un pigmento sintético introducido en el mercado en 1909 como un pigmento monoazo amarillo. El blanco de zinc, sintetizado en el siglo XVIII, propuesto como pigmento en 1782 y utilizado en pintura al óleo de forma general a mediados del siglo XIX. El azul ultramar artificial, descubierto por Guimet en 1826, fabricado desde 1830 para su uso en pintura. Y por último, el rojo orgánico, denominado Barium Little Red o Sunrise Red 491, que se patenta en el 1899 y es un pigmento colorante desarrollado para la industria para diferentes usos, y como pigmento tiene muy buen poder colorante y se utilizó ya muy ampliamente a principios de 1920. Como conclusión de estos estudios, podemos decir que la obra no pudo realizarse antes de 1909, en que se introduce en el mercado este pigmento amarillo Hansa 1. Bien, y por mí cedo la palabra a José Pedro Benzal para hablar ya sobre la firma. Simplemente me gustaría que quedaran claras 2 ideas que voy a trasladarles
después, insisto, de un estudio concienzudo con más de 230 muestras estudiadas, es la identificación directa de la mano del artista en una dedicatoria y la firma inferior. Y una segunda idea que quiero destacar es que ha sido posible un gesto tipo, una individualidad gráfica de Salvador Dalí, ha sido posible evidenciarlo mediante una técnica que es la primera vez en el mundo, en investigación de obra de arte, que ha dado un resultado positivo, que es la luminiscencia, la técnica de la luminiscencia cromática. En la firma que aparece en la obra es una firma de su primera época porque respeta mucho el modelo caligráfico aprendido. Es una firma circular en su D inicial, una D característica, muy diferente a las posteriores que va haciendo a partir de los años 30, a partir de los años 40. Con la escritura pasó lo mismo. Vemos que hay una escritura temprana de Dalí, Dalí joven, 15, 18, 20 y pocos años, muy caligráfica, donde respeta el modelo aprendido, ornamental, muy legible, cuidada. Y una escritura que ya no empieza, ya no la continúa haciendo a partir de los años 40, 50, ya muy pocas veces aparece, por no decir casi nunca, escritura y sobre todo de forma tan natural y espontánea. Además de esas decenas de igualdades encontradas, observadas y detalladas en el informe, hemos demostrado la presencia de una igualdad inconsciente, que es una falta de ortografía muy característica de Dalí, que era confundía las Bs y las Vs. El tema del tiempo, ¿cuándo se ha hecho esa escritura? Por similitud, para acabar, por esa similitud de grafía, esos más de 230 manuscritos estudiados, firmas, hemos podido datar la dedicatoria y la firma en un Dalí joven, una década de los años 20. Y así está demostrado en el informe. Con lo cual termino con las conclusiones del informe. Por una parte, la escritura y firma obrantes en el margen inferior derecho de la obra pertenecen y están puestas de puño y letra del artista Salvador Dalí y Domènech. En segundo lugar, que del estudio comparativo de las muestras de escritura y firma coincide en el tiempo con las escrituras y firmas que el artista realizaba en la década de los años 20. Tienen un minuto de descanso porque ahora vamos a viajar. Vamos a viajar a bordo de esta obra de Salvador Dalí. Siguiente. Bueno, esto no es un paisaje ni un bodegón, un paisaje de Cadaqués ni un bodegón. Es una obra clave para entender a Salvador Dalí. Solamente con esto creo que ya es suficiente para ver que estamos hablando de algo relativamente importante. Esta obra representa su paraíso intrauterino. El nacimiento a partir de un huevo, la transmutación alquímica en el divino Dalí, el asesinato y ascensión angélica de su hermano. Y además, a partir del texto, la fecha de su nacimiento intrauterino. A partir del estudio de este texto, que hay en la parte inferior derecha, investigando, he llegado a descubrir lo que quería decir con su famosa frase: mi hermano murió a los 7 años, 3 antes de su nacimiento. Y que utilizó la numerología para poner la cifra que figura en esta inscripción. Y a partir del estudio de esta fecha, llegué a la conclusión de que utilizaba la numerología para encriptar sus mensajes. A partir de este estudio numerológico conseguí lo que yo llamo el Código Dalí. En el libro publico varios capítulos en que lo hago con mucho más detalle, incluso un diccionario numerológico daliniano que después le enseñaré en una diapositiva. Aplicando este diccionario numerológico, este Código Dalí, he conseguido descifrar casi un centenar de obras, total o parcialmente, de Salvador Dalí que no teníamos ni idea de lo que significaban, o simplemente era parcial su explicación. Entre ellas, Las Meninas, La batalla de Tetuán, La persistencia de la memoria, Todos sus relojes blandos,
la estación de Perpiñán y muchas otras. De manera que esto no es más que un punto de partida. De estudiando esta obra he podido llegar a descubrir todo esto. Naturalmente, en unos minutos tendré que ir un poco rápido. Bueno, aquí aparentemente es una inocente representación de ángeles en una nube. Esto es lo que yo vi durante muchos años. Claro, resulta que vemos en función de lo que sabemos. Y como más aprendí de Salvador Dalí, empecé a ver cosas que no veía. Las últimas, hace 4 días, con Carmen Sandalinas, que me llamó y me hizo ver. He estado 26 años mirando esta obra. Hace 4 días vi lo que tenía este ángel en su mano. De manera que, bueno, próxima. Simplemente lo primero, cuando miré la estructura de la obra, la composición, ya vi que utilizaba las proporciones áureas para fijar este punto importantísimo o divino. Las proporciones áureas horizontales y verticales coinciden en este punto, donde él se sitúa para plasmarse en su nacimiento intrauterino. Aquí, el segundo punto en importancia, dividiendo esta proporción áurea por 2, nos sale este otro punto que veremos que es muy importante. De manera que, otra cosa, vi que ya utilizaba el número 7, no solamente en la proporción de la obra 70%, sino que con las 7 figuras que representa, y dividiendo por 7, la altura me da exactamente, digo exactamente, al milímetro, la división entre lo que él llamaba la zona terrenal y la zona etérea o celestial. De manera que todavía no hemos empezado. Ya hemos hablado de 3 conceptos relacionados con la divinidad. La posición, y 2 veces hemos hablado del número 7, que también está relacionado con la divinidad. Entonces, resulta que he estado 25 años caminando, comiendo, durmiendo con Salvador Dalí. Y claro, algo me ha llegado a transmitir. Una de sus propiedades que me llegó a transmitir fue el poder viajar en el tiempo. Y entonces, utilizando esta propiedad, me trasladé 400 años atrás, aprovechando el aniversario de uno de sus profesores, me trasladé a Toledo y le pregunté por su alumno de Cadaqués. Y miren lo que me enseñó. Me enseñó una representación en una V ovalada, con 7 figuras. Próxima. Bueno, dice, por si no te basta, te voy a enseñar otra. Aquí hay muchas similitudes, no solamente formales, dentro de esta nube ovalada, sino también, con los colores y los trazos del refuerzo de las figuras que hemos hablado antes. Y además, por si no te basta, dice, te voy a enseñar esto, mira. Dividiendo exactamente, le pronuncio la palabra exactamente porque ustedes pueden hacer la prueba cuando quieran. Dividan la altura por 7 y les da exactamente la zona del horizonte, de manera que Salvador Dalí ya vio que utilizaba la proporción 6:1 para la representación de la composición. Lo mismo que en su obra. Continuamos. Después me fui 100 años más atrás, ya total, como tenía el billete pagado, me fui a Italia y pregunté por otro de sus maestros, el divino Rafael. Miren lo que me encontré. Una representación con 2 temas completamente diferentes, con una aura, una composición muy parecida, con 2 focos de luz, con una figura principal rodeada de otras y con un aura que le rodea, etc. En fin, muchas similitudes y ahora voy a resumir. Después me decía, si un día vas a París, ves a visitar el embarcament Purciter de Bateau, que está en el Museo del Louvre. Y digo, coño, pues un día que vaya a París voy a ver esta obra, a ver qué hay en ella, ¿no? Y me encontré esto. Una especie de película, sucesión de imágenes, con unos detalles interesantes. Observen este remero. A mí me recuerda
el chico que está tocando el arpa. Pero observen este detalle. Dalí siempre hablaba de la fuerza ascensional de los ángeles. Digo, mira el tío este con la fuerza ascensional de los ángeles, la fuerza ascensional de los ángeles. Pues miren, aquí tenemos, yo no sé si llamarlo ángel porque no tiene alas, o está despojado de su gracia, sostenido por dos ángeles. Después dije, bueno, ya tenemos la paternidad compositiva de esta obra. Y pensé, bueno, pero esto de un trauterino debe ser típicamente daliniano, porque ya me dirán ustedes, a ver, ¿a qué clásico se le ocurre hablar de estas cosas intrauterinas? Esto es Made in Figueras, no vamos a ir a Toledo a buscar estas cosas. Pero bueno, ya que estaba en Toledo le dije, a ver, ¿y esto de Dalí? Y me puso esta imagen, digo, bueno, esta es la diapositiva de El Tierra de un Conde Orgaz. Dice, ¿no te habrás equivocado de diapositiva? Dice, no, mírala de más cerca. Pon la siguiente. Coño. Y me miro esto. Esto no lo he puesto yo, esto lo ponen los técnicos de la página oficial del Greco. Alma en forma de útero. Entrada en la gloria en forma de útero. Este ángel aplica su fuerza ascensional sobre este embrión que lo introduce en el útero y cuando este embrión nazca, la Virgen ya lo está esperando y será divinizado entre toda la curia celestial. Y como propina un detallito, David tocando el arpa en la izquierda, que también estaba en la Inmaculada Concepción anteriormente vista. Continuamos. Bueno, entonces ya tenemos un poco la paternidad de esta obra. Estos tres fueron sus padres, el Greco, Watteau y Rafael. Perdón, el notario era el padre de Salvador Dalí Domènech, el Salvador Dalí Domènech mortal que nació en 1904. Yo hoy, disculpen, no he venido a hablar de este señor. Yo he venido a hablar del divino Dalí, el que nació en el año 1896. Bueno, ahora, si les parece, vamos a ver lo que hay, porque todavía no hemos entrado a ver lo que hay aquí. Y digo vamos porque vamos a ser dos. Voy a contar con la inestimable colaboración del mejor experto en temas dalinianos de esta galaxia, que es el propio Salvador Dalí. Dice, me propongo comenzar el libro de mi vida secreta por su real y auténtico principio, eso es, por los recuerdos tan raros y líquidos que conservo de esta vida intrauterina. Fíjense que no dice visión, dice vida. Próxima. Y cuando habla de esta descripción, en su capítulo de mi vida intrauterina, recuerdos intrauterinos, en el segundo párrafo, dice, ahora voy a empezar, no se preocupen que voy a empezar a dar la descripción de lo que yo veo en mi... Dice, y en segundo párrafo cita esto. Dice, mis recuerdos personales del paraíso intrauterino, tan extraordinariamente lúcidos y detallados, no hacen sino corroborar en todos sus puntos la tesis del doctor Otto Rank. Y después, digo, bueno, como ya le conozco, digo, a ver, ¿qué has querido decir con esto? Y pregunté a ver quién era este señor. Miren lo que decía este señor, Otto Rank. Hablaba de la experiencia del nacer de nuevo. Se desprende el ego psíquico del ego corporal y el ser humano vuélvese a un tiempo creador y criatura y pasa de criatura a creador de sí mismo, de su propia personalidad. De manera que hemos estado, vamos a ver, cómo y cuándo y dónde Dalí se convierte en el divino Dalí. Cómo, cuándo y dónde asesina a su hermano y cómo, cuándo y dónde nace a partir de un huevo. Y aquí vemos el por qué lo hace. Lo hace para crear a Salvador Dalí, para crear a su propio personaje. Próxima. Estas frases me las he leído más de 2 veces.
Reencontraba así las imágenes preciosas de mi embrión. Y todavía hoy a voluntad, pero sin la magia de aquellos tiempos, puedo sumergirme de nuevo en este mundo de ángeles, que es el aura de lo divino. Una viscosidad de esperma y claraboyos fosforescentes en la que floto. Habla en primera persona. Él está en su obra, como un ángel despojado de su gracia. No es como el Greco. El Greco pinta una inmaculada y se queda fuera del lienzo. Cervantes crea un personaje que se pelea con los molinos de la Mancha, pero Cervantes queda sentado en la mesa escribiendo. Dalí entra en su obra. Él es el protagonista. Continuamos. Clarísimo. Esta representación de mí mismo se acerca al recuerdo de mi persona intrauterina. Cuando habla de su... dice, él estaba allí. Otra, aquí he seleccionado, porque no os quiero dar el coñazo un par de horas. He seleccionado. Esto también me ocurrió con la Virgen que bajaba al fondo de su tumba. He podido realizar material, moral y simbólicamente su gloriosa ascensión. Doy humildemente las gracias a Dios. Esto hasta aquí parece normal, ¿no? Y a los ángeles. ¿Y por qué dar las gracias a los ángeles? No se preocupen que ahora lo veremos, porque estos ángeles que parece que están en plan decorativo están trabajando a marchas forzadas y a contrarreloj. Ya verán el trabajo que están haciendo estos ángeles. Bueno, en la descripción que hace de su paraíso intrauterino, 31 de los elementos que describe están, 31, he puesto asteriscos, están aquí. Con lo cual, círculos concéntricos, esperma y clara de huevo, que era dúctil, se estiraba en todas las direcciones, el tipo de los colores, exactamente los colores que describe. Fijaros que no nombra el verde, aquí no está. Todo. Y empieza diciendo que era siempre empieza hablando de su paraíso intrauterino diciendo que era un infierno. Qué raro, un infierno. Hablando de su paraíso intrauterino. Bueno, ya veremos. Entonces ahora me gustaría que se fijaran, a ver si seguimos, se fijaran en varios detalles. No sé si se ve mejor. Aquí está. Mira, aparte de estos 31 detalles, he dicho que les ayudaría a ver lo que hay aquí. Miren este ángel. Con su mano derecha está sosteniendo, aplicando su fuerza ascensional sobre este huevo, sobre el recién nacido Dalí y sobre su arpa. Ya hablaremos. Con una trompeta, está haciendo lo que hacen los ángeles, anunciando un acontecimiento importante. Le está colocando una corona de laurel, exactamente en la mitad de la proporción. Y aquí pasa una cosa interesantísima aquí arriba. Vamos a ver lo que pasa aquí arriba. Dice, esta imagen de Salvador Dalí, mi hermano, había ido a encontrar sin duda en su ascensión angélica, suspendido entre el cielo y la tierra como la ascensión del ángel que era mi hermano muerto. La ascensión del ángel que era mi hermano muerto. Estuve años mirando y dije, ¿qué hace un ángel aquí con dos trompetas? Y esto también. Después dice, esto es cuando se murió su madre. Cuando se murió su madre, habla poquísimo de su madre, pero dice esto. Con mis dientes apretados, de tanto llorar, juré que arrebataría a mi madre de la muerte con la espada de luz. Pues aquí, este ángel lleva una espada de luz. Precisamente ha reforzado los bordes en oscuro para que se vea más esta luminosidad. Y el ángel de la derecha lleva dos trompetas. Y yo siempre me preguntaba que con una le basta, ¿no? Pero resulta que están cortando la conexión entre el esperma y la clara de huevo de los dos hermanos. Como las parcas de la mitología, cortan el hilo de la vida. Y si no levanta la pierna, se la van a cortar. Continuamos.
Ah, bien, vamos a centrarnos en este individuo de aquí en medio. Él siempre decía esto, que se relacionaba con Pollux. Él crea su personaje es Pollux. Todos los días asesino con mis propias manos, a puntapiés, a golpes de dandismo, la imagen de mi hermano. Hoy todavía lo lleva a la flor del cementerio. Él es mi Dios oscuro, pues nosotros somos él y yo, Pollux y Castor. Yo Pollux, el hermano inmortal. Él, el hermano mortal. Fijaros, 2 trompetas, otro con la espada de luz, cortan la conexión. Una vez cortada, este ángel, el más bonito de todos, puede iniciar su ascensión angélica. Nos hemos olvidado un detalle. ¿Qué hace este ángel con una lira en su mano? Aquí tenemos la explicación. Ustedes saben que Orfeo fue el único que consiguió transformar el infierno en un paraíso a través de su música. Y entonces esto que empieza siendo un infierno, materializado por este volcán, como los que hay en Olot, un volcán, fuego y humo, se transforma en un paraíso por la música del arpa de Orfeo. Esto es una obra renacentista. Podríamos estar horas hablando de esta obra. Esto es renacimiento puro. Resulta que... Próxima. Seguimos con Castor y Pollux, la próxima. Y después nos reta, dice, bueno, ya lo descifraréis. Y entonces yo me pregunté, realmente, sí, al nacer de un huevo podemos interpretar que se trata de Pollux. Tenemos un motivo. Asesinar a su hermano para reivindicar su propia personalidad. Está incluso justificado su asesinato. Pero, decía, a ver si encontramos alguna huella dactilar que nos identifica esto con Pollux. Entonces, con una fotografía a gran aumento, resulta que dibuja a lápiz un perfil quebrado del peinado de este niño. Pero con reflectografía infrarroja vemos que además le dibuja el perfil. Es decir, está dibujando o insinuando el perfil de una cáscara de huevo, como solían representar a los dioscuros Castor y Pollux. Y como Dalí, en la litografía que es relacionada con Pantagruel, dibuja un personaje con una cáscara de huevo en su cabeza. Bueno, después de esto, le pregunté a Dalí, a ver que si, hombre, Dalí, tú habrás pintado esta obra, ¿no? ¿Por qué? Esto está clarísimo. ¿Tienes algo que decir? Me dijo esto. Esto se lo dijo a Bruno Froissart en la página 280 del libro Diario de un genio, hablando de la fuerza ascensional de los ángeles. Y después de los fosfenos, etcétera, etcétera, en medio le dice, muy joven, compuso un cuadro sobre los ángeles. Ni en el catálogo de Deschamps, ni el de la Fundación Dalí, tienen catalogado ninguna obra de Salvador Dalí que el tema sea una composición que sean de ángeles, del Dalí joven. ¿Dónde está esta composición? Aquí la tienen ustedes. Pero Dalí siempre daba una vuelta de tuerca más a la situación. Él siempre iba más lejos. Es decir, no se conforma con ser hijo de Zeus. No le basta. ¿Recuerdan a este señor tocando el arpa? David lo representan tocando un arpa. Pero claro, el que está encima del huevo es un niño. O sea, el hijo de David. ¿Le suena? Jesús, hijo de David. Esto es casi una blasfemia. Jesús, hijo de David, se representa como el hijo de Dios, del Dios pagano y como el hijo del Dios cristiano. Pero es que todavía no le basta. Él quiere la inmortalidad.
porque su madre se muere, su hermano se muere, y él, el divino Dalí, no se puede permitir ser un ser mortal como los demás. Entonces, la respuesta la tenemos aquí. ¿Por qué un huevo de fuego? Las llamas de este huevo, yo al principio no veía muy bien un huevo. El hermano de Nicolás, Olivier, la primera vez que fui a París y nos vimos esta obra, dice, esto parece un huevo. Digo, pues la verdad es que yo de momento no lo veo. Claro, porque las llamas rojas y que después se transforman y el vapor de las llamas dificulta la visión de estas el brazo y la mano. ¿Y por qué no se quema? ¿Por qué no se quema un niño que está sobre un huevo en llamas? La próxima. Porque en alquimia, el huevo alquímico o huevo filosofal es esta matraz de cristal que se pone sobre el atanor, horno alquímico, y el interior no se quema. Y simula el embrión, la transformación del embrión dentro del huevo alquímico. Por lo tanto, lo que hace Dalí es su transformación alquímica en un huevo. Transforma, ahora voy un poco más rápido, transforma este huevo en un huevo alquímico. Y consiguió lo que no consiguieron los alquimistas. Transformarlo en un huevo de color dorado, porque el color es dorado. En fin, no solamente hijo de Dios, sino inmortal. Y al final, ya lo único que me queda es hablar. Y esta obra, la próxima, tiene características típicas del surrealismo, que ya ha hablado Nicolas Deschamps. Es una obra con características surrealistas. El texto. Ya hemos hablado de esto. Habla en tercera persona. Aquí. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo es que descubrí que esta fecha significaba su nacimiento intrauterino? Pues metí en la hormigonera 2 frases. Mi hermano murió a la edad de 7 años, 3 antes de que yo naciera, y quisiera parecerme a mi hermano como si yo fuera su espejo. Entonces Tomeu Lamo dijo, pues te voy a aplicar la misma receta. Le hice retroceder 7 años al 1897. Y después, 9 meses más, porque un periodo intrauterino dura 9 meses, me fui al 11 del 8 del 96. Claro, 11 del 8 del 96 es la fecha de la concepción, célula masculina y femenina que se juntan, o célula huevo. Al cabo de 1 mes y medio se transforma en embrión humano. Entonces le sumé 1 mes y medio. Y cuando le sumé 1 mes y medio, 46 días, salió exactamente el 27 del 9 del 96. Y después esto empieza a dar sentido a algunas frases naturalmente surrealistas. Soy un loco congénito, que el periodo probablemente decisivo de mi locura está situado exactamente 1,5 meses antes de mi nacimiento, es decir, en el seno de mi paraíso intrauterino. Claro, está concebido 1 mes y medio antes de su nacimiento. Continuamos. Bueno, y esto también da sentido a frases sin sentido, que decía en el año 69, en unas declaraciones que hizo, creo que la agencia EFE, les dijo que tenía 70 y tantos años, en el año 69. Si aplican 60 y tantos como 72, 73, nos vamos al 96, 97. Por eso no sabía cuándo nació, porque intrauterinamente nació en el 96 y cuando se terminó este periodo intrauterino de 9 meses ya estábamos en el 97. Incluso, no sé qué voy a decir, igual digo una palabra, esta mala bestia, tío, el tío este, el nota este, se lo dijo su padre, ¿no? Dice, un día se lo dije a mi padre y mi padre dijo que no podía ser. Imagínate, claro, su padre era notario. Bueno, y ahora ya voy a ir muy rápido. Bueno, esto es lo que decía Sherlock Holmes. Cuando eliminamos la solución lógica a un problema, lo ilógico, un parezca imposible, es invariablemente cierto. Bien, entonces ya 2 segundos a cada diapositiva. Resulta que a partir de aquí descubrí toda la numerología de Salvador Dalí. Próxima. Cómo utilizaba sus números para obtener el Divino 7. Cómo da sentido a su famosa frase de 7 años y 3 antes de su nacimiento, haciendo retroceder a su hermano y haciéndolo nacer en 1894 y él en 1896. Aquí está el diccionario numerológico.
Y aquí está una aplicación de su diccionario numerológico. 8 significa Dalí y 7 significa el divino Dalí. Esto está exactamente en el centro de la batalla de Tetuán. En el centro geométrico de la batalla de Tetuán, Dalí pone este símbolo, que tenía que estar siglos sin descubrirse, claro. Bueno, después, a partir de aquí, descubrí la numerología de sus relojes blandos. Después, si alguien quiere que se lo explique, le puedo explicar por qué, la próxima, los relojes blancos, unos marcan 6 y otros marcan las 7-4 o las 7-5 de persistencia de memoria. Próxima. Aquí está la explicación, si más tarde quieren se lo explico. Incluso por qué pone estos 7 y por qué pone este 69, que es la imagen especular del 96. Y la estación de Perpiñán, en el vagón de cola de la estación de Perpiñán, pone esto, que es una cosa rarísima. Pero cuando le doy 2 vueltas en el Photoshop, la imagen inversión horizontal e inversión vertical, aparece esto. Una vez resuelta esta ecuación, nos da una cosa interesantísima. 3 y 7, los 2 números mágicos de Dalí. Y esto significa pertenencia, que el 3 pertenece al 7, que su 3 está en su 7. El 4 que falta es el de su hermano. Y con lo cual el 3 y el 4 completan el número 7. Bueno, nada más. Ya sé que 26 años no se pueden resumir en 20 minutos, pero aquí tienen el libro con mucha más explicación. Ahora doy paso a Nicolas Deschamps. Chez Dalí, rien n'est gratuit, mais tout n'est pas immédiatement explicable, et dans certains cas, y compris pour le propre Dalí. Pour nous, nous avons digéré cette œuvre et nous sommes rendus à l'évidence que Dalí était un peintre mature dès l'âge de 15 ans. Cette œuvre est historique, car jamais Dalí n'a exprimé sa naissance intra-utérine dans un tableau de façon si significative. Il en a parlé, mais c'est la seule représentation picturale. Alors que dans ses premières œuvres, en majorité, il représente des scènes champêtres, des paysages, des natures mortes, ce tableau nous interloque car c'est le premier mûrement réfléchi, inspiré par les grands maîtres. En 1919, Dalí, âgé de 14-15 ans, écrit 6 textes à propos de 6 grands maîtres. Pour lui, Goya représente l'âme de l'Espagne. El Greco est le peintre spirituel. Dürer est un artiste penseur. Léonard de Vinci est passionné. Michel-Ange est le peintre académique. Et Velázquez représente la vigueur et l'énergie. Il déclare dans un ouvrage en 1973 « J, parlant de la revue Studium, traitait de Velázquez, Goya, etc. et m'intéressant surtout à la technique plastique, mais en conservant soigneusement pour moi mes idées sur leurs procédés. » Il les a donc étudiés, appréciés, et pouvait secrètement s'en inspirer dès 1919. Il est alors âgé de 15 ans. L'excellence des grandes œuvres des artistes sont souvent liées à la souffrance de ceux-ci. C'est cette dernière qui font qu'ils se dépassent. Dalí ne déroge pas à la règle, et le thème du tableau est lié au contexte de sa vie. En 1921, sa mère décède. Elle l'a porté immédiatement après le décès de son frère, si bien que Salvador Dalí a subi pendant sa vie intra-utérine la souffrance, mais aussi l'amour de sa mère. Il n'a fait qu'un unique portrait d'elle. Peut-être que la mort de sa mère, ou la prémonition de celle-ci, l'a amené à exprimer le problème de sa vie, l'omniprésence de ce frère mort dans le souvenir familial. Il va donc peindre sa naissance intra-utérine pour s'affirmer. Vous pouvez voir un dessin sur l'écran qui est une étude de personnages angéliques datée circa 1920. Il est le seul connu à ce jour qui nous informe qu'il pense à une forme ovoïde avec la représentation d'âmes à l'intérieur et la présence d'anges autour, ainsi que Saint-Pierre. Il y a une référence religieuse
et celle de la mort. Ce dessin qu'on a trouvé dans nos archives a été un déclic pour nous, puisque notre grande question était, Dali avait-il la maturité en 21 de faire une telle composition? L'esquisse au dos a pu être faite plus tard, et un autre dessin de 23 nous y fait penser. Jeune fille assise, lisant. Donc on a un premier dessin qui est daté circa 1920, qui nous fait penser au thème de la naissance intra-utérine, puis un second qui nous fait penser à l'esquisse qui est au dos, faite plus tard. Et aussi, on a mis la reproduction du portrait de son père, qui est pratiquement de la même taille que le tableau qu'on étudie aujourd'hui, Una mano perta. Ces éléments nous permettent de dater le tableau autour de 1921, soit circa 1921. Il déclare en 73 « Je vis avec la mort depuis que je sais que je respire, et elle me tue avec une volupté froide qui n'a d'égal que ma lucide passion à me survivre à chaque minute, à chaque seconde infinitésimale de ma conscience d'être. Cette tension continue, obstinée, farouche, terrible, est toute l'histoire de ma quête. » Il a donc une très grande maturité spirituelle, sommeillant dans son subconscient d'enfant, mais qui doit aussi le torturer. Ce tableau est la toute première œuvre de cette quête pour la survie. On y trouve les fondements de la méthode paranoïaque critique, puisqu'il y met tous les éléments pour lutter contre la souffrance du frère mort et exister en y mêlant divers thèmes que Tomeo Lamo explique très bien dans son livre « La naissance intra-utérine de Salvador Dali ». L'assemblage des thèmes est irrationnel, mais ils sont ordonnés de manière rationnelle. Il a donc atteint son but, se libérer des angoisses en les transformant en énergie créatrice. À propos de l'inscription à mon cher professeur, le jour de sa naissance, 27/9/96, signé Dali. Dans son texte pour la revue Studium de mars 1919, à propos de Dürer, il cite la célèbre gravure Mélancolia, dans laquelle apparaît un carré magique basé sur le chiffre 34, qui donne aussi 7 en numérologie. Il a donc connaissance d'éléments pour organiser sa propre numérologie. Le manuscrit à la plume et encre en bas à droite a pu être fait plus tard et a été retouché selon le rapport de José Pedro Wenzal. On n'a pas de certitude si Dali l'a inscrit en circa 1921 ou plus tard, se laissant plus de temps pour élaborer la date du 27/9/96, donnant son 3, qui associé au 4 de son frère donne le 7 du divin Dali. Il y a bien 6 anges et un personnage faisant 7 entités présentes dans le tableau. Tomeo Lamo, là encore, révèle la numérologie dalinienne dans son livre. L'énigme de l'inscription pourrait être interprétée de la manière suivante. Ça, utilisant la 3e personne du singulier, désignerait Dali lui-même, ou plutôt le divin Dali. Le professeur serait le frère mort qui l'a précédé et qui l'a côtoyé dans sa vie intra-utérine au travers des sentiments perçus de sa mère qui le portait. Il a déclaré à propos de son frère « La précocité de ce frère, son génie, sa grâce, sa beauté, étaient pour elle, sa mère, autant de sujets d'exaltation. Et encore, mon frère avait vécu 7 ans. Je le considère comme un essai de moi-même, une sorte de génie extrême. » On en conclut que Dali avait bien la maturité spirituelle et technique pour élaborer un tel tableau. Il rendrait donc hommage à son frère en le représentant tel un ange ascensionnel, alors que lui jouerait sur terre de la harpe dans le feu créateur. Il se serait donc ainsi commencé à se libérer de son frère pour exister. Je vous remercie. Se llama El nacimiento intrauterino y es considerada la primera obra surrealista de Salvador Dalí, según un equipo de investigadores de Art and Signature, empresa especializada en investigación y comercialización de arte.
El cuadro es clave para entender al artista, ha explicado Tomeu Lamo, propietario del lienzo. Según el pintor e investigador, representa el nacimiento intrauterino de Salvador Dalí, a partir de un huevo, su transmutación química en el divino Dalí y el asesinato y ascensión angélica de su hermano. La composición de la obra, fechada en 1921, cuando Dalí tenía 17 años y fallece su madre, refleja la influencia de 3 de sus maestros, Watteau, Rafael y el Greco, y está dividida en zona terrenal y celestial, aplicando la proporción áurea y el número 7, de forma que lo representado coincide, según Tomeu Lamo, con la descripción que Dalí hace de su visión intrauterina. Para los defensores de la obra, en ella se encuentran los fundamentos del método paranoico crítico y da sentido a la dualidad del artista, que hablaba constantemente sobre Salvador Dalí y el divino Dalí.